en este día hacer la práctica como si estuviésemos viviendo ese momento, ¿no? Entonces hemos hablado del propósito de la vida, ¿sí? Ahí vamos a hablar un poquito del apóstol Pedro, ahí con Dorcas, ahí en Hechos, ¿verdad? Y muere Dorcas y había pues mujeres dolientes ahí, ¿sí? Y bendecidas por la bondad de esta mujer, y le hablaron a Pedro y pues que viniera a orar, y pues empieza a proceder él ante una imposibilidad, ¿no? Porque sí hay testimonio ahí, cuando los guatemaltecos tuvieron su avivamiento, sí hay testimonios de 2, 3 resurrecciones. Pero imagínense el aspecto de espiritualidad en el cual se debe de andar, ¿no? Entonces, ahí están las mujeres suplicantes y le enseñaban su ropa, ¿verdad? La ropa que les daban, ¿no? Entonces yo por eso les decía, cuando haya un milagro hay que ver el propósito, hay que estudiar el propósito aquí. Y uno dice, bueno, pues ¿por qué se dirigen a mí? ¿Por qué están dirigiéndose a mí? Y entonces vemos que la regresa a la vida y uno dice, bueno, pues ¿qué es lo que le estaban pidiendo a estas mujeres? Entonces ya se murió, pues ya está ahí muerta, ¿no? Y vamos a ver, no simplemente pues era ofrecerles el consuelo de esta mujer, ¿sí? Sino que escogió el momento, ¿sí? Y dio instrucciones, y hay que entender todo lo que hizo el apóstol. Cuando dijo Jesús, el reino de los cielos pues, se ha acercado, y yo les he dicho, bueno, pues muchas veces tantas congregaciones que lo están haciendo ya como un aspecto histórico, y no es así. Jesús nos dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos y resucitad a los muertos, ahí en Mateo capítulo 10. Y Pedro fue testigo de muchos milagros de Jesús. Entonces voy a hacer alguna mención de algunos. Resucitó a la viuda del hijo de Naín, o sea, el pueblo es Naín, y hay que entender el propósito. Ahí en Lucas 7, luego en Lucas 8, resucita a la hija de Jairo, y luego en Juan 11 resucita a Lázaro, y pues Pedro fue testigo de la rebelión divina. Mateo capítulo 17 fue el monte de la transfiguración y Pedro pues fue testigo de todas estas resurrecciones. Entonces ahí Pedro empezó con la sanidad del cojo ahí en la puerta del templo. Fue testigo de Ananías y Zafira, del engaño, ¿no?, que trataron de hacerle. Fue de la sanidad de Eneas, ahí en 8 años que duró este Eneas con la parálisis, en Hechos capítulo 9. Y le llevaban los pañuelos, ¿verdad? Algo que ya no ha sucedido. Yo nomás una sola vez oí que alguien dijo por ahí, traigan sus pañuelos, y de ahí nada. Bueno, la sombra, ¿verdad? Pasaba la sombra de Pedro, fíjense. Y uno dice, bueno, pues hay algunos casos que no se repiten, ¿no? No se repiten como estos de Pedro, o como cuando Jesús escupió en tierra, hizo lodo, ¿verdad? Y lo untó. También otro caso que ya no se ha repetido, algunos casos, ¿no? Entonces, vamos a ver el rumbo que nos da el Señor, vamos a entenderlo, tantas cosas que Dios hace, porque aquí lo que nosotros necesitamos es dar un paso de fe
a fe, llenos del poder del Espíritu de Dios, solamente así. Entonces, por la obediencia, ¿sí?, tenemos el testigo de Dios y el poder de la acción. Aquí lo acabamos de leer, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, querer y hacer por su buena voluntad. Y ahí está el atreverse a actuar. Ahí nos habla de que consultó a Dios y entonces le había sido revelada la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que hoy necesitamos en la oración, ¿sí?, porque pues Dios es el Dios de los imposibles y vamos a entenderlo. No hay para nosotros otro recurso, más que el Señor, fe para fe. Entonces es el actuar y es la seguridad de la convicción. Y siempre tenemos que ver bajo la revelada o la revelación de la voluntad de Dios, revelación. Y esto es pura fe, puro creer, que trae la gloria de Dios. Ahí le dice Tabita, ¿verdad?, levántate, y se levantó. ¿Y qué fue lo que sucedió? El testimonio, ahí. Pero el Señor se interesa en lo que nosotros nos está pasando hoy en día. El Señor pues le interesa también las pérdidas terrenales que podamos tener. Él interviene en el curso de la naturaleza, ya también lo vimos. Y tenemos que entender la preocupación principal, pues no es lo temporal que nos pueda pasar, sino el eterno destino de nuestras almas. Entonces, hay mucha instrucción en la palabra de Dios y hay alivio para la humanidad, hay consuelo. Entonces, tenemos que estar analizando que muchas veces estamos frente a lo imposible y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. No obramos con presunción. Entonces, tenemos que entender la oportunidad que Dios nos está dando de creer, ¿sí? Y esto tiene que robustecer nuestro espíritu. Entonces ya estamos seguros de la voluntad de Dios. Señor Padre, pues nos hace falta esto, nos hace falta muchas cosas, Señor, pero pues Dios nos está diciendo como a Josué solamente que seas muy esforzado y esforzado. Y otra vez le decía, esfuérzate y esfuérzate y esfuérzate. Entonces acciona, porque nos está diciendo el querer como el hacer, ¿no? Entonces accionar, permitir la obra sobrenatural, que en medio de los perdidos así el Señor actúe. Entonces tenemos que empezar a creer, a recibir respuestas extraordinarias por el conocimiento de la palabra, por la promesa de la palabra, cuando las personas pues están en luz. Tenemos que estar en la oración fervorosamente. Tenemos que empezar a hacernos responsables delante de la presencia de Dios, así como Cornelio, el centurión romano, o así como cuando el Señor le dijo a Pedro, o Pedro se fue a la azotea, ¿verdad?, a la oración, ¿no?, y empezó a orar, tuvo la visión, y el lienzo donde le decía, pues mata y come, pues, Señor, pues no he comido nada impuro. Había que quitar prejuicios porque venían pues la bendición de nosotros, ¿no? Porque pues uno decimos, pues, no somos judíos, somos una raza tan extraña, una cultura tan extraña para la raza judía. Y pues ahí está el centurión romano. Entonces lo consideraban un incircunciso, pero pues era un simpatizante. Entonces los prosélitos, pues todavía los judíos se siguen comportando todavía como igual, ¿no? Muchas veces pues no se puede entrar a las sinagogas y hay que ver pues que era un simpatizante del cristianismo, porque los judíos evangelizaban, pero les llamaban prosélitos a todos los que ganaban, ¿no? Y pues todos los extranjeros interesados, ¿no?, eran prosélitos de la puerta. Se les conocía así, prosélitos de la puerta, fíjense nada más. No entraban,
Imagínense. O sea, los no convertidos, entonces creían, pero no los aceptaban con la circuncisión y no seguían las leyes alimentarias de los judíos. Bueno, nosotros los cristianos a lo mejor tampoco hoy en día, ¿no? Porque pues hay que entender que la gente pues debe de creer en nosotros por el testimonio. ¿Por qué? Porque somos personas de buen testimonio. Ahí el rey Agripa, ¿qué le dice a Pablo? Pues por un poquito y me persuades, ¿no?, a ser cristiano. Imagínense el impacto, ¿no? Por un poquito. Pues por un poquito y pues no entra, ¿no? Por un poquito y pues no es cristiano, a pesar de ser gentil. Entonces, vamos a ir entendiendo que nosotros conocemos la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús. También nosotros sabemos del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y esto es lo que, el avivamiento en el cual, pues en Samaria se levantó un avivamiento, pero bonito. Y esto inspira a muchos. Entonces, pues los judíos pensaban que era para ellos, nada más los discípulos eran para ellos, el Pentecostés era para ellos, pero hay un acceso que Dios nos está dando, ¿no? Y uno dice, bueno, Señor, pues tú tuviste un pueblo, ¿no? Tuviste a Moisés o tuviste a Josué, tuviste a David, Señor, pero pues ahora nos tienes a nosotros. Y no es que sea una exclusividad. Entonces, vean lo más como cuando regresan Pedro y Juan, ¿verdad?, de Samaria. ¿Qué dice Pedro? Ahí lo empiezan a regañar. Oye, es que el evangelio es para nosotros. Y dice, pues ¿quién era yo para detener al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, de ahí nosotros, pues Pedro aprendió muy rápido, ¿no?, a quitar los prejuicios. ¿Por qué? Porque los experimentó. Entonces, ahí entendamos que pues no es de favoritismo y luego pues muchas veces como que seguimos creyendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué le dio tanto a David? ¿Por qué le dio tanto? Pues a Samuel o a todos, ¿no? Entonces, y ahí vemos pues a los romanos, ahí en el capítulo 10 de Hechos, los romanos tan odiados, ¿no? Tan odiados que eran por el pueblo. Y pues vemos que pues fue lleno del Espíritu de Dios, temía a Dios, tenía fe en el Dios verdadero, y estando oprimiendo a un pueblo, ¿no?, lo veían como un opresor, y Dios lo bendice y Dios lo llena del Espíritu de Dios. ¿Cómo entender eso, no? Imagínense la rabieta ahí de los judíos en estarle dando algo a alguien que no se merecía eso. Y desde ahí pues hay que empezar nosotros a entender cómo debemos nosotros compartir el conocimiento de Dios. Entonces nos dice que oraba constantemente, ¿verdad? Y ahora pues hay que entender la palabra, hay que entender lo que nos está diciendo, ¿no? Porque pues, también Pablo dice que no todo el que desciende de Jerusalén es judío. O sea, no todos los judíos pues no son judíos, o sea, en otras palabras, no llevan el judaísmo. Y ahí se deduce lo que sucedió, ¿no? Porque pues Dios empieza a usar de los ángeles, ¿no? Y haz venir a Simón, o sea, a Pedro. Entonces Cornelio pues no sabía qué hacer. Entonces pues tiene que buscar dirección. Entonces, luego la grosería, ¿no?, de que los judíos a los pecadores pues les decían perros, a los pecadores, ¿no? Y la forma errónea de pensar, ¿no?, en un aspecto nacionalista. Y para los judíos fue pues un duro revés, ¿no?, que haya habido un avivamiento en Samaria, porque pues Samaria eran de las 10 tribus del norte. Fue un duro revés.
O sea, pues ellos pensaban que solamente los judíos tenían el acceso al bautismo con el Espíritu Santo. Mas Cornelio tenía la esperanza de la salvación y fue lleno. Fue lleno. Entonces tenemos que aprender de este personaje o de estas personas persistentes, ¿no? O como la sirofenicia, ¿no? Pues oyes, pues necesito de Dios, necesito un milagro, necesito la sanidad. Y pues el pan es para los hijos, le dice Jesús. Y sabemos que Dios, pues Jesús vino enviado a los judíos primeramente, ¿no? Y desde ahí vemos que Cornelio pidió y tenía un corazón hambriento de Dios. Y esa es la única diferencia o lo que nos falta, ¿no? Hambrientos de Dios, buscar a Dios, buscar las promesas de Dios, porque pues, nos dice ahí la palabra que le vamos a buscar y lo vamos a hallar, porque le vamos a buscar de todo nuestro corazón en Jeremías 29, o llamad, buscad y tocar también, o el juez injusto, ¿no? O sea, la oración persistente. Los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Entonces tenemos que ver lo que pidió ahí el centurión, ¿no? Entonces el mundo vive hoy bajo oscuridad y aparece un destello ahí, tiene que aparecer un destello en nosotros. Entonces gracias al Señor por la creciente hambre que está poniendo en nosotros, que tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que empezar a beber de Dios, de lo profundo de Dios. Ahí está el centurión, empieza a aprender, empieza a buscar de Dios, pide ayuda, ¿no? Necesita ayuda, necesita dirección, necesita Pedro, ¿no? Y vemos que pues está el ministerio de los ángeles ahí. Dios siempre se adecua de los medios necesarios, siempre la respuesta adecuada a los que le buscan con sinceridad. Tenemos que empezar a ser sinceros. Señor, pues necesitamos hoy más que nunca de ti, oh Dios. Necesitamos la paciencia para estar en la oración, necesitamos la sabiduría, necesitamos el mensaje de lo alto. Entonces Dios nos conteste, Dios nos levante, ¿no? Entonces Dios siempre va a usar de un creyente para con nosotros. Entonces ahí Dios prepara a Pedro, ¿sí? Y pues le estamos dando la oportunidad de que venga la salvación. Entonces nosotros nos estamos disponiendo a oír, a entender. Entonces ahí vemos la revelación de Dios, la preparación que Dios les da. Entonces bendecir a un pueblo que no es judío, ¿no? ¿Sí? Entonces oyes, pues, vemos que Dios levantó un pueblo ahí para bendecir al mundo. Ese pueblo ya no está, pero ahora estamos nosotros para bendecir al mundo. Entonces hay que entender el camino, ¿no? Entonces hay que entender la trascendencia que tiene esto con el centurión. Abre, Pedro, las puertas al mundo gentil. Entonces la promesa de Dios siempre ha sido fiel. Entonces la bendición a las naciones Dios siempre la ha querido. Lo vemos en Génesis 12. Cuando llama a Abraham, ahí está ya preparando un pueblo para bendecir a las naciones, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar en la oración y pidiendo la dirección del Dios Todopoderoso. Entonces las respuestas a la oración, ¿sí?, justas de los santos. Entonces Dios abre la puerta y Dios nos está guiando y nosotros tenemos que buscar la manifestación divina. Entonces tenemos que recibir la liberación también, porque es una iglesia que debe de avanzar, que depende, ¿no?, de cada uno de nosotros. Entonces vemos, ¿sí?, la victoria que Dios nos está dando. Entonces pues hay un enemigo, ¿no?, que apaga los corazones. Hay un enemigo que sabe cómo atacar, que sabe cómo enfriar, que sabe cómo desanimar, que sabe cómo tentar a las personas. Entonces hay que entender los propósitos. Y Satanás pues toma muchas personas para sus fines. Entonces ahí entendamos también a Herodes Agripa, ¿no?, encarcela a Pedro.
ahí están los dos pilares, los dos baluartes de la iglesia encerrados, ¿sí? Pero pues Pablo, ¿no? Hay cartas de Pablo que se les nombra las cartas de la cárcel, las escribió en la cárcel. Entonces a Jacobo pues, se le da muerte también, ¿no? A Esteban también. Entonces, pues mucha gente, ¿no? Así como Herodes, pues están en depravación y así se encontraban, luchando contra Dios, pues eso es un triste final. Entonces no cuentan lo maravilloso que es la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, llevar a cabo el liderazgo que vence al enemigo. Entonces la iglesia pues no oró a medias, ¿no? Estaban metidos en la oración y en la oración, hasta que llega la respuesta, ¿no? Dice que se les caían, ¿no?, los cepos y las cadenas de las manos, y luego pues va un ángel y les abre, ¿no? Y pues sálganse como Pedro por su casa, ahora sí que era Pedro, ¿verdad? Salió como Pedro por su casa. Entonces la oración nos dice que era ferviente y sin cesar. Entonces yo espero que quede eso plasmado en nosotros, la fama, el testimonio ferviente. Entonces hay tiempo, ¿verdad? Tiempos para la oración privada, para la oración individual, pero hay tiempo, ¿no? Para la oración en público, como la hacemos aquí. Ahí nosotros vamos entendiendo. Entonces vamos a ver que la misión del Dios Todopoderoso está amenazada, que la iglesia está amenazada, ¿sí? Pero pues por la oración pues estamos existiendo, ¿sí? Y estamos esperando que el Dios Todopoderoso, entonces la causa de la iglesia, entenderla, es la causa del mundo. La oración específica, yo les he dicho muchas veces, la oración tiene que ser específica. Entonces tenemos que refinar nuestra petición. Sí hay oración que es en forma general, pero pone a prueba la fe suplicante. Tenemos que tener una fe suplicante y esto nos inclina a descubrir la voluntad de Dios. Nos sometemos a la voluntad. Entonces, porque va a venir flojera por ahí o va a venir incertidumbre, pero hoy en día pues nosotros necesitamos por medio de la oración pedir por una respuesta, que estamos preocupados por lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, si la iglesia hubiere fallado o ha fallado, Señor, pues eso va a ser de consecuencias desastrosas y pavorosas. Entonces, ¿podemos fallar? Por supuesto que sí. Pero pues a Pablo ahí y a Pedro se les caen las cadenas de las manos. Y los guardias pues no lo vieron, no lo percibieron, no lo entendieron. Entonces esperemos en el Señor grandes cosas y así estamos esperando grandes cosas, grandes cosas. Yo sé que le estamos padeciendo en este tiempo y no es que me conforme, ¿no?, de que pues la iglesia en forma general estamos así, todos en una sufridera, pero en una sufridera, hermano, en un padecimiento. Entonces, no se sorprenda que el liderazgo o la iglesia o los que estamos aquí pues estemos con un continuo ataque, ¿no? Entonces la oración ferviente debe de estar siempre en orden, porque pues lo difícil para todo el mundo pues es levantarse. Pero esperamos en el Señor que estemos unidos y fervientemente, que estemos constantemente. Entonces hay que entender la necesidad que tenemos, es definida y es específica, pero tenemos que entender que Dios es soberano y que Dios nos va a levantar y que vamos a hacer la voluntad de Dios y que tiene que haber una disposición a someternos a su voluntad. Entonces Dios siempre contesta
en situaciones imposibles. Y esto que está sucediendo, pues nada más, el único que nos puede levantar es Dios, nada más, nada más. Entonces esperamos lo imposible en Él. Oramos y dejemos que el Dios de gloria, que el Dios de toda majestad nos levante y nos tome en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sabemos de la necesidad, Padre, del estar, Señor, en un clamor pidiendo, Padre Santo, conforme a la voluntad de tu buen Espíritu, Señor, conforme a la grandeza de tu gran poder. Sabemos de lo que estamos adoleciendo, Padre, pero tú eres soberano, Señor, entendemos los tiempos, Padre. Son tiempos, oh Señor, de ardua lucha, Padre, y después cuando tú bendices, Señor, pues necesitamos más cuidado, Señor, para guardar, Señor, lo que tú nos estás dando, para cuidar, Señor, el aspecto espiritual, para cuidar, Señor, el avivamiento, Padre bendito. Tenemos que entender, Señor, la grandeza de tu poder y la gloria de tu Santo Espíritu. Tantísimo cuidado que se tienen que poner, Señor, en la obra, Padre. Es mucho el cuidado, Señor, mucho, Señor, la oración, mucho, Señor, la inteligencia. Estar, Señor, en tu Espíritu, estar, Señor, pidiendo que la gloria de tu gracia, que el poder de tu Espíritu, Señor, venga sobre nosotros, oh Rey del cielo, porque esta es la necesidad que estamos presentando hoy en día, Señor, ante un mundo rebelde y contumazo, Señor. Oh Padre bendito, estamos en tus manos. Oh Dios del cielo, Señor, ayúdanos a dar testimonio, Señor, oh Padre, de que verdaderamente, Señor, estamos en tu Espíritu, Señor, que estamos, oh Señor. Oh Rey del cielo, pidiendo, Señor, te pedimos por los niños, Padre. Oh Dios, por los adolescentes, Señor, que son un blanco fácil, Señor. La juventud es un blanco fácil ahora, en estos días. Oh Rey del cielo, suplicamos que tu gloria y tu presencia, Señor, nos levante, que nos sustentes, oh Señor, oh Padre Santo, que tu gracia venga sobre nosotros, así como tú has levantado un pueblo gentil, Señor, el cual nos pertenece, Señor, y estamos, Padre, confiando que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, Señor, sino que debe de quedar algo marcado, Señor, para la juventud, para los niños, oh Señor. Oh Dios, esa es nuestra esperanza, Señor. Oh Dios, de que tú nos vas a levantar, que las puertas del Hades, oh Señor, las puertas del infierno, Señor, no van a prevalecer, sino que la iglesia se va a levantar, la iglesia se debe de levantar, Señor, y quedar, Padre, una huella indeleble, oh Señor, en las personas, Padre, porque el pueblo de Israel, Señor, oh Dios, se corrompió, se perdió, Señor, se fue a los cautiverios, oh Señor, pero ha dejado tú, Señor, levantaste una iglesia, Señor, que persevera y que va a perseverar hasta el fin, Señor. Estamos esperanzados, Señor, en las promesas que Jesús nos ha hecho y es un descanso para nosotros, Señor. Es un aspecto, Señor, de confianza, Padre, que nosotros hoy tenemos de que no nos vas a dejar, que tú vas a permanecer fiel, que tú, Señor, nos vas a levantar con poder ante estos últimos días, oh Señor, de la existencia de la iglesia sobre esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por la bondad y por el poder, Señor, oh Rey, y por la gloria y por la gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Guárdanos, Señor, en esta noche. Cuídanos, Padre, defiéndenos. Oh Dios, que seamos resguardados, oh Señor, para la honra y la gloria. Que esta palabra, Señor, anime nuestras vidas, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, a nuestro amado y bendito Salvador, a quien amamos, oh Señor, desde ahora y para siempre. Gracias por el amor, Señor, gracias por la bondad, gracias por el fuego de tu Espíritu y por la gloria de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos prospere, en el nombre de Jesús.